Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para realizar el lanzamiento del sistema de indicadores con perspectivas de género en la provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La señora vicegobernadora Verónica Magario. La señora ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Massina. La señora ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz. El señor ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. Y el señor director provincial de Estadística, Diego Rusansky. También se encuentran presentes miembros del gabinete provincial y del Poder Legislativo. Les contamos que el sistema de indicadores con perspectivas de género que hoy estamos presentando es una herramienta pública que centraliza, organiza, construye y difunde estadísticas que permiten medir brechas de género en la provincia de Buenos Aires. Con el objeto de garantizar que la población tenga acceso a información adecuada y pertinente sobre las desigualdades de género en la provincia, la información se presenta a través de una página web que organiza la información en 5 dimensiones claves: demográfica, económica, física, toma de decisiones y Estado. Este sistema es el resultado de un proyecto de trabajo coordinado por la Dirección Provincial de Estadística junto a la Unidad de Género y Economía pertenecientes al Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Dirección de Investigaciones del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Para poder conocer más en detalle el proyecto, los invitamos a ver un video explicativo sobre el sistema de indicadores con perspectivas de género en la provincia de Buenos Aires. Presentamos el primer sistema de indicadores con perspectiva de género de la provincia de Buenos Aires. Una herramienta de política pública que centraliza, organiza, construye y difunde estadísticas que permiten medir brechas de género en el territorio provincial, aportando a la transversalización de la perspectiva de género y contribuyendo al desarrollo de políticas para la igualdad. A través de una página web, el sistema concentra cerca de 200 indicadores generales y más de 400 indicadores desagregados, organizados en 5 dimensiones clave. La dimensión demográfica, con indicadores que describen la estructura y dinámica demográfica de la población bonaerense. La económica, que cuantifica las desigualdades entre varones y mujeres en relación a las posibilidades de generar ingresos y recursos propios. La física, que mide el grado de respeto o vulneración a derechos de las personas sobre su cuerpo y su salud física, emocional y mental. La dimensión toma de decisiones, que observa la participación de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado. Y la dimensión Estado, que visualiza el rol del sector público en la consecución de la equidad de género y como generador de herramientas de política pública para la disminución de las brechas de género. Este proyecto es una iniciativa conjunta del Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, con la colaboración activa de otros 12 organismos provinciales. Trabajamos en la construcción y difusión de información indispensable para seguir desarrollando políticas públicas que contribuyan a reducir brechas de desigualdad de género y alcanzar así una provincia más justa, equitativa e igualitaria para todas y todos. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Invitamos a continuación a subir al escenario para escuchar sus palabras al señor director provincial de Estadística, Diego Rusansky. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar.
La verdad es que me parece que esté acá nuestro gobernador, nuestra vicegobernadora, tantos funcionarios y funcionarias, creo que demuestra la intención de este gobierno provincial de orientar la toma de decisiones en base a evidencia, y creo que es un poco lo que estamos construyendo acá. También quiero agradecer el trabajo de Laura Lombardía, Sol Calandria, de Silvia Tomás y de Trinidad Pajela de la Dirección Provincial de Estadística, que trabajaron sin cansancio en este proyecto. Cuando llegué a la Dirección Provincial de Estadística en febrero de 2020, la verdad es que había un equipo técnico muy sólido, muy fuerte, pero que en los últimos años le había costado un poco encarar algunos objetivos, como por ejemplo la transversalización de la perspectiva de género en la construcción de información estadística. Es por eso que apenas llegué, trabajamos en un proyecto que le presentamos a la Dirección Provincial de Organismos Multilaterales y que junto con el BID que financió ya empezamos a trabajar. Inicialmente el sistema nació como un rejunte de información que ya existente, que había disponible pero que no estaba unificada. A medida que fue avanzando un poco el proyecto, la verdad es que nos volvimos más ambiciosos, más exigentes y empezamos a reunirnos con otros organismos y decidimos que este sea un proyecto colaborativo, que no sea propio de estas 3 áreas que venían laburando, sino que sea algo bastante más amplio e incluir la perspectiva temática de cada uno de estos organismos. Es así que tuvimos más de 23 reuniones, tuvimos 12 organismos que nos compartieron información para incluir en este sistema. 4 de ellos ya tenemos convenios firmados y queremos firmar con más, así que los invitamos también a sumarse a esta iniciativa. La idea, como para poder dimensionar un poco la estructura y el tamaño del sistema, tenemos 12 organismos que nos comparten información, el sistema tiene 5 dimensiones, 22 categorías, más de 180 indicadores generales, más de 400 específicos y apuntamos a tener más en el corto plazo. Es algo, creo que, sin antecedentes en esta temática y que orientamos, de nuevo, que crezca mucho más con el paso del tiempo. En particular, las dimensiones que trabajamos son equiparables con aquellas que usa la CEPAL a nivel regional, la dimensión física, toma de decisiones económicas. Sin embargo, consideramos que la sociodemográfica y la de Estado eran importantes para tener en cuenta porque son en parte gran explicación de muchas otras brechas y son el mecanismo mediante el cual se tiene que orientar a disminuirlas. No solo esto, sino que quisimos escapar un poco de la forma tradicional de presentar información estadística, de manera que cualquier persona interesada pueda interpretarla, leerla, que no sea simplemente un dato que está perdido por ahí, sino que sea algo que pueda alcanzar a todos y a todas. Es por eso que definimos utilizar un software de visualización de datos interactivo, gratuito, que permita observar de forma sencilla y además descargarse las bases de datos como para que cualquier persona que esté interesada en hacer cruces propios lo pueda hacer. Un aspecto que resulta muy relevante destacar es que el sistema nació con una pretensión de no ser binario. Tenemos el objetivo de avanzar hacia ahí, pero es una gran deuda que tenemos pendiente por cómo está construida la información estadística desde sus inicios. Es algo que ya venimos trabajando de la Dirección Provincial de Estadística, pero todavía tenemos un largo trecho por recorrer. Además, en la página van a encontrar un documento metodológico, una sección con informes técnicos para poder darle visibilidad a aquellos informes que en distintos organismos se generen, que permitan medir brechas de desigualdad. Y además, cada indicador tiene su metadata en la cual van a poder saber cómo fue construido, cuál es la fuente de información, cuál es la periodicidad, poder darle una lectura correcta a ese indicador. Es importante aclarar que en esta primera versión se va a poder acceder únicamente con una PC, sin embargo en los próximos días se va a poder acceder también desde el celular y además buscamos que sea un proyecto en constante crecimiento. Es por eso que nuevamente los invitamos a participar, a sumarse y a ser parte de este proyecto que fue tan lindo llevar adelante en los últimos 2 años. Así que, sin más, muchas gracias. Muchas gracias, director provincial de Estadística. Ahora escuchamos palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Voy a hacer en realidad una participación casi furtiva porque tenía un compromiso, otro compromiso. No quise dejar de estar hoy y además quiero agradecer a la ministra nacional, a Yelén, que nos acompaña, porque para nosotros es una ocasión muy importante. Yo voy a decir unas palabras y luego lo voy a dejar
con la vicegobernadora, la ministra y el ministro, además de la ministra nacional. Bueno, en primer lugar, que decía recién Diego, ¿no? Decía recién Diego que originalmente este proyecto se trató de alguna manera rejuntar, creo que dijo, amontonar datos vinculados a la temática que fueran relevantes y que tal vez estaban dispersos o poco destacados. Así que esto se inicia básicamente con algo que no es menor y no es poco, que es tener una perspectiva, tener una mirada particular, buscar determinado tipo de información, sistematizarlo, presentarlo, ponerlo a disposición y además mejorarlo desde el punto de vista estadístico. Yo creo que es un comienzo, el origen del proyecto, pero que después fue tomando, me contaba Pablo, el ministro, fue tomando otra dimensión y otra jerarquía. Obviamente tiene antecedentes, más allá del trabajo que se viene haciendo. Uno fundamental para nosotros es el presupuesto con perspectiva de género de la provincia de Buenos Aires. Su primera presentación fue en el año 22, pero bueno, se suma a diferentes iniciativas que más allá de las políticas de Estado sirven para darle visibilidad y en el caso particular de los indicadores con perspectiva de género, básicamente sirve para el diseño de políticas que estén fundadas, decía, en evidencia. Bueno, en hechos, en realidades, no diseños abstractos, sino en base a información fehaciente. Creo que el hecho de haber alcanzado casi 200 indicadores generales, 400 específicos, es decir, un monto de información muy relevante, el hecho de haberlo convertido en un sistema y por tanto asegurar su mantenimiento, su permanencia en el tiempo, el hecho de que no sea la tarea de solo un área del Estado, sino que participen diferentes organismos del Estado, que es algo distintivo, particular y específico de las políticas de género en el gobierno. Esto es lo que encarna Estela. Nosotros creo que el desafío más grande, lo digo siempre, y creo que esta es una manifestación de uno de los resultados que buscábamos, uno de los desafíos más grandes de fundar, de crear el primer Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, era que no sea, estrictamente hablando, un ministerio, un área de gobierno. El punto era que las políticas de género se pudieran extender a todas las demás áreas. Algo así como cuando uno instala una aplicación, un software, el problema es instalarlo en dispositivos que ya existen y que entonces empiece a permear y a orientar otras políticas. El mayor desafío no es que nuestro Ministerio de las Mujeres tenga las políticas que nosotros diseñamos específicas desde el Ministerio y para la problemática, sino que cada uno de los ministerios de la provincia de Buenos Aires, de nuestro gabinete, tengan una mirada, una mirada que busque generar una mejora en la enorme desigualdad que hay en nuestra provincia. Desigualdad que se expresa de muchas maneras, pero una muy llamativa es en la dirigencia política y en el propio Estado. El Estado ha tenido históricamente, y el de la provincia de Buenos Aires, el Estado provincial y los municipales, una orientación claramente vinculada a miradas machistas. Así que creo que todos lo sabemos y está el desafío de ir transformando al Estado mismo, ir transformando cada una de las políticas, que en cada una de las políticas, en cada uno de los ministerios, se lleven adelante acciones, se lleven adelante modificaciones vinculadas a esta cuestión. Obviamente, el Ministerio de Economía tiene una permanente inquietud en este sentido. La verdad que hay varias de las acciones y de los resultados que hemos presentado que vienen del Ministerio de Economía. Pablo siempre me lo plantea y además lo convierte en una práctica cotidiana. Yo creo que esto, por más que podamos decir es el primero y que nos enorgullezcamos de que sea aquí en la provincia de Buenos Aires, el objetivo central
es que esta base de datos, que estos indicadores se utilicen, se empleen y se amplíen. Que las políticas que hagamos sean cuantificables, tengan un diagnóstico claro, pero además que sean cuantificables y con el paso del tiempo se puedan observar en las modificaciones en torno a la reducción de las brechas de desigualdad que hay y que mirando, solo ojeando el material son realmente escandalosas, ¿no? Son realmente escandalosas. Y que cuando uno las reúne y las muestra, la verdad es que dan bastante vergüenza, ¿no? Que estas cosas, a pesar de la conciencia que hay, sigan siendo así. Desigualdades salariales en cada uno, demográficas, en cada uno de los aspectos, en torno a las tareas de cuidado, en torno a cada uno de los aspectos de la vida de nuestra sociedad en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la tarea es inmensa. Obviamente, sabrán que tengo una inclinación por cuantificar y por medir. Sí, casi una obsesión. Bueno, y ahora termino acá con esto, pero creo que tiene una justificación. La verdad que si uno no tiene buenos y precisos indicadores para diagnosticar las problemáticas y después para, como dicen en la tradición norteamericana, ¿no? La accountability de las políticas, la posibilidad de medir que lo que uno está haciendo y los esfuerzos que hace terminan redundando en resultados reales. Y obviamente uno ve que hay algo que está bien orientado, que está muy bien, que todos estamos de acuerdo, pero si no lo tenemos medido, la verdad es que nunca vamos a saber qué es lo que realmente ocurrió. Así que bienvenido este sistema de indicadores con perspectiva de género a la provincia de Buenos Aires. El objetivo central es que se utilice para el diseño de políticas, además para la denuncia de estas desigualdades, para el diseño de políticas. Ese es el objetivo y obviamente la meta es que estos indicadores mejoren. La meta es que cada actualización de estos indicadores a través de políticas y también de todos los cambios profundísimos que requiere que una sociedad tome conciencia y actúe en consecuencia, que estos indicadores sean cada vez de menor desigualdad, de menor brecha. Entonces, bueno, hoy damos un paso más en esa batería de políticas y propósitos que nos propusimos. Creo que es imparable esta transformación, pero creo también que no alcanza con dejar que corra, que hay que ocuparse todos los días de tomar acciones que estén encaminadas al resultado que buscamos. Así que muchísimas gracias a todos y todas, felicitaciones a Pablo, a todo el equipo, felicitaciones a nuestra ministra Estela y a todo su equipo también, y felicitaciones a todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que cada vez tiene una mirada más asociada a terminar con estas brechas, a terminar con la desigualdad, a generar una igualdad y una justicia social, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador. Agradecemos su presencia. A continuación vamos a escuchar palabras de la señora ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto encontrarnos en esta oportunidad para la presentación del sistema de indicadores con perspectiva de género de la provincia de Buenos Aires. La verdad que señalar fundamentalmente el agradecimiento, porque tal cual Diego lo decía, bueno, Axel lo retomaba en sus palabras, esto es un trabajo colectivo, es un compromiso de equipos, pero además que pone en valor algo que a mí me gustaría especialmente destacar, porque un poco lo señalaba Diego cuando decía, bueno, llegué a la Dirección de Estadísticas con la gestión del gobierno de Axel en la provincia de Buenos Aires y se encontró con equipos con una capacidad técnica de primer orden. Y esto ha tenido la estadística de la provincia de Buenos Aires y no siempre ha sido visible en torno a las iniciativas, a las propuestas, todo lo que la dimensión
de ese conocimiento y sabiduría técnica tiene, así que para nosotras es una enorme satisfacción que se haya podido trabajar, por supuesto, bueno, con los equipos de Hacienda, con la creación en Hacienda de la unidad de género, Laura, ¿no?, una compañera también con la que recorremos muchas tareas y debates de conjunto, con nuestra dirección provincial de formación y de investigaciones, bueno, Sol Calandria también, que es nuestra directora que ha acompañado todo el proceso de la construcción de este sistema de indicadores. Pero además, como decían, 12 organismos. Este ha sido un compromiso del conjunto del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y viene a dar respuesta a históricas demandas, porque normalmente, en función de nuestros tratados de derechos humanos, de las convenciones que plantean los compromisos que los estados asumimos para eliminar la discriminación, para reducir las brechas de desigualdad, podemos decir la CEDAW, la Convención contra toda forma de discriminación, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y tantos otros marcos y mecanismos, siempre han planteado que necesitábamos construir datos, que había que cuantificar las desigualdades, que esas desigualdades existen, no se puede tapar el sol con la mano, tampoco las desigualdades de género, que son estructurales en nuestra sociedad, pero siempre nos movíamos con intuiciones. Sí, sube tal problema, creció tal desigualdad, ahora las mujeres están más desafectadas por el desempleo, ahora hay más violencia, y siempre nos preguntamos, ¿es así? ¿Es efectivamente así? Y bueno, en general teníamos una opacidad enorme para poder leerlo con evidencia metodológica. ¿Por qué? Porque además ustedes les invito a leer en la página del sistema el documento metodológico, porque hace un raconto muy interesante de todo este proceso. Porque la verdad que lo que nos encontramos es que también hay un desafío para qué medimos, cómo lo contabilizamos. Y muchas veces, acá se señalaba, en general cuando hay desagregaciones por sexo o por género, son binarias, varón-mujer. Pero muchas veces ni siquiera encontrábamos esas desagregaciones. Y hay un universo que parecía, como han sido históricamente los universos, androcéntricos, binarios, heteronormativos y con otro tipo de factores interseccionales que a veces pueden ser factores de desigualdad o factores de diversidad que necesitas mirar en la estadística y el dato que están construyendo, que hay que hacer decisiones conscientes de llevarlo adelante. Entonces ahí nos encontramos con una heterogeneidad de información que tiene que ver mucho con esto y que es un desafío también hacia adelante. ¿Cómo se produce más información desagregada? ¿Cómo salimos de estas miradas solo binarias? ¿Cómo comprendemos y contemplamos aspectos tan cruciales para una provincia como la nuestra, donde tenemos factores geográficos y humanos de tal diversidad? Lo rural, lo étnico-racial, las cuestiones etarias, bueno, y así podríamos incorporar una cantidad muy significativa de aspectos que necesitamos poder ponderar a la hora de ¿qué? De tener un diagnóstico más preciso. De la de que hay desigualdad lo sabemos, de eso no tenemos duda, pero precisar ese diagnóstico en las distintas dimensiones. Por eso aquí se amplió no solo a las autonomías que propone la CEPAL, económica, física, de toma de decisiones, sino también a lo demográfico, también a las políticas de Estado, y se incorporó una cantidad muy significativa de políticas que llevan adelante distintos ministerios y organismos de la provincia de Buenos Aires. Es un puntapié inicial, esto sigue en proceso de construcción, pero va a haber equipo ya con el trabajo, 18 meses llevó la primera etapa, más o menos, ¿no? Por ahí. Una etapa de mucho debate de los equipos, de reuniones periódicas, de reuniones con los organismos, de ponderación de los materiales que se tiene. Hay
hay informaciones que necesitamos que tengan actualización, que están colocadas aquí, pero que vamos a seguramente promover revisiones de esa información a la luz de que hoy metodológicamente estamos pegando un salto de calidad. Yo creo que es un salto de calidad y cumpliendo con esto que muchas veces una dice, las leyes, los tratados, los compromisos del Estado. Bueno, vamos a poder ponderar más precisamente cómo estamos, cómo nos encontramos en torno a las desigualdades de género en muchos aspectos de la vida, económica, de salud, de aspectos de violencia, geográficos, de la organización, incluso cómo impactan aspectos de la organización de la vida familiar en la vida laboral. Temas que, si hablamos de temas invisibilizados, son opuestos en las dimensiones de debate. Así que se trata de esto, se trata de seguir ampliando esta perspectiva y generar más indicadores. Se va a seguir trabajando para eso y, sobre todo, que se promueva la generación de información que contribuya al diseño de la política pública. Nosotros diseñamos, incluso cuando construimos el primer Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Buenos Aires, el mapa de ruta lo construimos desde mucho tiempo de militancia, de mucha lucha para que haya determinadas leyes, programas, políticas, pero nos faltaba la precisión de la información metodológica de los datos. Axel dice, a mí, saben, me gustan mucho los datos, le gusta mucho cruzar estos datos. Bueno, en otras áreas sanitarias, económicas, sociales las tenemos, pero se presentaban todos estos datos como neutrales al género. Y sabemos ahora que tal neutralidad no existe y que necesitamos que esos datos se desagreguen no solo por género, se amplíe a otras identidades de género. Hay algunos de los indicadores que los tienen, por ejemplo, en la atención de la violencia, porque la línea 144 y los dispositivos de atención de violencia que estamos impulsando en la provincia ya tienen una mirada desagregada. En salud también tenemos datos desagregados por otras identidades de géneros porque ya han cambiado el modo incluso de registrar a las personas cuando se los atiende a partir de su identidad autopercibida, pero nos falta realmente un montón. Entonces, bueno, una enorme satisfacción porque además entre los desafíos que tenemos y el impacto favorable que esto va a tener en el diseño de la política pública, también queremos que impacte en otro aspecto que para nosotras es central en la construcción de las políticas de género en la provincia. La transversalidad de la perspectiva de género, pero además la territorialidad. ¿Cómo logramos a que estos desagregados de información lleguen a la información más local incluso? Porque es allí, en ese lugar, en el lugar de cercanía, en donde viven los bonaerenses, a donde tenemos que mirar cómo trabajamos todos y cada uno de los días para que las brechas de desigualdad de género se reduzcan. Es un sistema y es un mapa, además centraliza mucha información. Es muy interesante recorrerlo y ustedes van a poder ver a partir de esta presentación que ya va a estar accesible en las páginas web de Hacienda y en las páginas web de nuestro ministerio. Van a poder ver que muchas veces decimos, ¿dónde busco información? este es otro gran problema respecto al Estado, ¿no? Y a las gestiones públicas. Ahí tienen más de 400 indicadores, como es la cifra que teníamos, enorme, que los van a tener con una cantidad enorme de información centralizada, ¿no? Navegando en esta página van a tener, además de toda la información también metodológica. Miren, complementa otras dos cuestiones que para nosotras son centrales en la transversalización de la perspectiva de género, que es, Axel lo mencionaba, el presupuesto con perspectiva de género. Este año hicimos el segundo presupuesto. Bueno, ahí nuestro ministro tal vez recuerde datos y nos comparta ahora
que acaba de presentarlo, entre nuestro primer presupuesto, que tenía un poco más de 74.000 millones de pesos, que ahora se ha ampliado significativamente, incluso en acciones y en organismos involucrados en este presupuesto, y también con nuestro plan bonaerense de igualdad por la inclusión y la justicia social, el PIBA. Porque el PIBA además tiene más de 260 acciones, 30 ministerios, organismos de la provincia involucrados, mesas de articulación que están siguiendo el trabajo para las metas, los indicadores, así que presupuesto con perspectiva de género, plan de igualdad bonaerense y sistema de información con perspectiva de género de la provincia de Buenos Aires es Estado presente, es política pública que sigue creciendo para construir la provincia que nos merecemos, con justicia social y con igualdad. Así que gracias, porque esto solo es posible de manera colaborativa, cooperativa y de conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Acto seguido y por último vamos a escuchar palabras del señor ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos acompañan acá también arriba del escenario, Vero, Ayelén, obviamente Estela. También es, la verdad, un honor haber contado con la presencia de nuestro gobernador y sus palabras. Y la verdad, no quiero extenderme demasiado, creo que queda clara la importancia de lo que estamos presentando hoy. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a quienes han trabajado arduamente en este sistema, en este enorme herramienta que hoy podemos contar. La verdad que fue un trabajo, como decían, de 18 meses, que hoy se convierte en una herramienta abierta para todos, para la toma de decisiones, para el diseño de políticas públicas, para mejorar la gestión y también para poder caracterizar, como decía Estela, para poder diagnosticar, para poder investigar. Digo, esto tiene una inmensa riqueza que sin duda nutre enormemente a la gestión y a quienes estamos tomando decisiones, pero también va más allá de ello y nutre y permite tener una fuente de información muy importante para toda la sociedad. Me parece que eso es de destacar y en ese sentido es que quiero felicitar y agradecer el trabajo de la Dirección Provincial de Estadísticas, acá Diego, que presentó de forma muy precisa el sistema, y a todos los que han trabajado en la Dirección Provincial de Estadística, también a los equipos del Ministerio de Mujeres, que también la verdad que han hecho un gran aporte para que esto pudiera tener hoy la dimensión que tiene. Por supuesto también a Laura Lombardía, que desde la Dirección de Género y Economía nos permite desde el Ministerio poder tener una mirada transversal. Y ahí ya lo mencionaban, por ahí corro riesgo de repetirme, pero para mí es un enorme orgullo poder decir que cuando allá por el año 2020 decidimos crear la unidad de género y economía, nos planteamos dos grandes líneas de trabajo, dos grandes objetivos, y hoy estamos cumpliendo con el segundo de esos objetivos, que es contar con el sistema de indicadores. El primero de esos objetivos también lo cumplimos, que fue tener un presupuesto con perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires. Como bien decía Estela, este año presentamos el presupuesto para el año 2023, que es el segundo presupuesto con perspectiva de género, en donde podemos decir que para el año que viene estamos proyectando aproximadamente 170.000 millones de pesos destinados a políticas que aborden las brechas de género, que aborden las desigualdades en materia de géneros y diversidad. Y esto habla de el compromiso, la convicción con la que asumió este gobierno, la línea que nos marcó nuestro gobernador Axel Kicillof de trabajar en esta dirección, que lo mostró ya desde el primer día con la creación del ministerio,
del Ministerio, pero no solo eso, sino con la idea permanente de poder trabajar transversalmente, que no sea solo, lo explicaba el gobernador, que no sea solo el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, sino todos los ministerios y todas las políticas que sean pensadas pensando en abordar las desigualdades que existen en nuestra provincia, teniendo en cuenta que tenemos como un objetivo central poder tener una provincia más justa, más igualitaria y sin dudas poder abordar las brechas de género va en esa dirección, es central para poder lograr ese objetivo. Este sistema de indicadores nos permite conocer en forma precisa que la pobreza aqueja más a las mujeres que a los hombres, que la desocupación también tiene más peso en las mujeres que en los varones, que los salarios de las mujeres son en promedio más bajos y así muchísima información más que nos permite poder tener una dimensión de lo que significan las brechas, que estoy poniendo algunos ejemplos que tienen que ver con los ingresos, con la cuestión laboral, pero también se puede ampliar al resto de los aspectos. Sabemos también en términos de tiempos, por ejemplo, que las mujeres dedican más tiempo a tareas domésticas y obviamente eso también tiene un efecto en los otros planos. Con lo cual, para nosotros es muy importante lo que está sucediendo hoy, poder estar presentando este sistema de indicadores, que para nosotros es un hito muy, muy, muy importante, junto con el presupuesto con perspectiva de género. Pero también, como decían, la verdad que esto, así como pareciera que concluye algo, porque estamos pudiendo dar a conocer el sistema, en realidad es el inicio, también porque este sistema es dinámico, se va a seguir nutriendo, tiene que seguir creciendo y también al darse a conocer, bueno, se abren oportunidades para que se puedan sumar muchas más jurisdicciones que han colaborado. Digo, este es un dato clave, me parece, tener bien presente que este fue un trabajo colaborativo. Yo mencioné a quienes han motorizado esta herramienta, pero la verdad que ha sido un trabajo muy importante con muchas jurisdicciones y muchas personas involucradas, a quienes también agradecemos la participación. Así que esto es dinámico, hay que seguir contribuyendo a que pueda crecer. Obviamente los invitamos a que visiten el sitio, a que conozcan los indicadores y también a que aporten a todo lo que les parezca que pueda faltar, que pueda sumar. Este fue un trabajo no solo de construir nuevos indicadores, sino que también de unificar información que se encontraba dispersa, que era difícil de ubicar. Ahora va a estar concentrada en un único sitio y eso es muy importante. Así que invitamos a todos y a todas a sumarse, a conocer el sistema y a participar también con todo lo que les parezca que pueda sumar, y a todos los que estamos trabajando en el diseño de políticas públicas, a que utilicemos esta herramienta porque es un aporte que va a ser importante para poder mejorar el diseño de las políticas públicas y poder avanzar hacia el objetivo que tenemos todos y todas, que es tener una provincia más justa, más igualitaria para todos y todas los bonaerenses. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, ministro. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias. Habilitemos, por favor, el micrófono de la ministra Estela Díaz. Para romper el protocolo un poco. Yo quiero, además agradecer especialmente a Yelén Massina, que luego de nuestra ministra, recientemente asumida, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y ha tenido además intensísimas jornadas en el marco de la realización de la 15 conferencia de la CEPAL que se hizo en Buenos Aires, que además ha concluido con un documento del Consenso de Buenos Aires, que es un excelente documento también político para la acción política en los temas de eliminación de desigualdad de género, y bueno, y a nuestra vicegobernadora, a la que les pediría que nos hagan así un saludo de cierre. Muchas gracias. Bueno, gracias Estela, gracias vicegobernadora, gracias ministro por sus palabras.
No quiero ser repetitiva, comparto absolutamente todo lo que han dicho. Estoy muy feliz de esta invitación, de estar acá. La verdad que los datos son herramientas fundamentales que nos permiten pensar en políticas públicas reales. Por eso felicitarte, Estela, y felicitar a todo el equipo de trabajo, porque la transversalidad de la perspectiva no es fácil lograrla, el compromiso político y la convicción tampoco es fácil, y hoy integrar esta mesa con la vicegobernadora, que el gobernador también nos haya dicho unas palabras, y que no sean solo palabras, sino que crea en lo que están haciendo, eso merece un reconocimiento por todo el trabajo que hacen, por generar datos. La generación de datos es lo más importante para que nosotras y nosotres o quienes estén en estos lugares y que tienen que tomar decisiones sepan a dónde orientar las políticas públicas y achicar realmente las brechas de desigualdad. Y tomo algunas palabras de Estela que me parecieron fundamentales. Yo que vengo de una provincia del interior, que las políticas públicas no las pensemos solamente en las capitales y que puedan ser pensadas y direccionadas a localidades, a municipios. Eso realmente es pensar en la justicia social y pensar en achicar las brechas de desigualdad donde sea una sociedad que esté incluida por todas, por todos y por todes. Así que, Estela, felicitarte una vez más. Esto es un trabajo colectivo y que hayan podido lograr este material significa que se entendió la transversalidad y que las políticas de género no son solamente políticas que tienen que depender de las áreas de la mujer, de los ministerios o de las secretarías, sino que puedan las políticas de género estar en cada uno de los ministerios, en cada una de las secretarías, entendiendo que todo lo que sucede no es solo de un ministerio, sino que es de un gobierno, es de la sociedad y que se necesita de la articulación colectiva y que el Estado pueda brindar respuestas institucionales a esas problemáticas. Estoy en una mesa y estoy en un gobierno de un Estado presente, un Estado que acompaña, un Estado que piensa en políticas con perspectiva de género y derechos humanos. Así que agradecerte, Estela, agradecerle a la vicegobernadora Verónica, ministerios que hicieron esto posible y por supuesto un saludo al gobernador porque me quedo muy emocionada cuando veo que los gobernadores realmente se comprometen con la perspectiva de género y que no queda solamente en palabras y que no queda solamente en firma de convenios o en papeles. Y cuando se habla de la territorialidad, me gusta mucho más porque no son políticas de las capitales, sino que estamos mirando que en el resto del territorio también hay un montón de mujeres, de niños, de adolescencias, de infancias y de un montón de personas que necesitan de una respuesta institucional del Estado que no solamente quede acá. Así que gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora vamos a escuchar palabras de la señora vicegobernadora Verónica Magario. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y a todes también. Bienvenida, Ayelén, a la provincia de Buenos Aires. La verdad que para nosotros es un honor que nos acompañes en esta tarea. Quiero contarte, Ayelén, y contarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires el enorme compromiso que ha tenido nuestro gobernador desde el primer momento. Primero con la creación del ministerio, que lo hicimos en línea con la creación del Ministerio Nacional, y haberla traído a Estela también ha sido un gran desafío porque es la mejor representante que hemos tenido para este ministerio y para los géneros y para las políticas y la implementación de género y de mujeres que hemos tenido durante esta etapa. Yo además voy a felicitarlos como mujer bonaerense, como vicegobernadora, como responsable del Estado, porque esta herramienta, como la han llamado tanto nuestro ministro de Hacienda, no es de Economía, pero nosotros lo consideramos como si fuera ministro de Economía, yo siempre digo, y a nuestro
director general de escuela, yo siempre le digo ministro de Educación. Digo, Estela y Pablo y este equipo en el que han trabajado, es real que siempre hubo una mirada y una perspectiva de incluir los datos, los presupuestos, y ese es el gran desafío, porque cuando uno implementa políticas públicas, es cierto lo que decía Sayelén, no es la firma solamente de convenios o de recitar determinadas cuestiones a realizarse, sino que es hacerlo de verdad. Y el primer paso para hacer las cuestiones o para realizar cualquier política pública es tener datos. Acá yo quiero mostrar, si me permiten, ¿puedo? Algunos datos que han surgido del 2021. Tasas de participación, las mencionaban de alguna manera. Las tasas de participación y esa brecha que se va generando, datos que tenemos ahora de la provincia de Buenos Aires, porque cuando nosotros vamos a buscar encontramos datos internacionales y datos nacionales muchas veces, pero nunca tenemos el dato específico de nuestra propia provincia. Imagínense qué herramienta para nuestros intendentes, y se lo puede decir una mujer que ha sido intendenta tal vez de un distrito tan grande como alguna de nuestras tantas provincias. Pero acá decía, por ejemplo, por leerles algunos datos, la tasa de participación en la actividad del empleo, ¿no? En la actividad, las mujeres el 48,7%, los varones el 69,4%. En el empleo, las mujeres el 43,3% y los varones el 63,5%. Y en la desocupación se invierte. Siempre tenemos más desocupación las mujeres con un 11,2% y un 8,5% los varones. Como tantos otros datos que van apareciendo, son datos que nos van a permitir trabajar en profundidad en cada uno de nuestros territorios. Pero trabajar en profundidad significa no solo conocer, sino que ponerlos en estadística y en datos es visibilizar las brechas, las desigualdades, para poder desde ahí financiar las políticas públicas que van a romper con esas brechas y esas desigualdades. Cuando nosotros damos los datos de pobreza y de desocupación, que normalmente los arroja el INDEC en nuestro país, o cuando damos los datos de inflación, son datos que nos sirven para trabajar esas desigualdades que van surgiendo y reducirlas. Yo comparto con Axel que es importante los datos. Lo comparto desde la mirada de que hay que generar políticas públicas no para el momento y la coyuntura, sino para trascender y para que continúen a lo largo del tiempo, más allá de los gobiernos que los implementamos. Y por el otro lado, sí, reivindicar enormemente, Pablo, la tarea que has hecho junto a Estela, que persiste y trabaja enormemente en defender el presupuesto y en mostrar nuestro presupuesto estos últimos 2 años con esa perspectiva de género. Miren, yo no sé en la historia de la provincia de Buenos Aires si algún ministro de Hacienda o de Economía de la provincia de Buenos Aires alguna vez en su presentación de presupuesto en las legislaturas, no sé si en la provincia y en el país diría, alguna vez en su presentación de presupuesto habló y marcó la incisión, la presencia del presupuesto con mirada de género. Estos 2 últimos años han sido uno de los grandes temas que ha presentado el ministro. Y realmente eso demuestra la política y la decisión política de ir por este camino.
Este camino que, como buenos peronistas que somos y como buenos defensores de achicar las brechas y las desigualdades, miramos hacia adelante y decimos que queremos justicia, que queremos igualdad, que queremos que no haya tantas asimetrías, que entendemos que aún en las grandes ciudades, en las pequeñas, en las más alejadas, en las zonas rurales, en las zonas con la diversidad que hay en nuestra provincia y en nuestro país, debemos trabajar esas desigualdades para achicarlas. Cuando hablamos de la mujer, hablamos de la familia. Cuando hablamos de nuestras mujeres y cuando hablamos de los géneros, hablamos de nuestras familias. Cuando hablamos de nuestros niños, hablamos de nuestras mujeres y de nuestros géneros. Cuando hablamos de la ancianidad, hablamos de nuestras mujeres y de nuestros géneros. Cuando hablamos del trabajo, hablamos en definitiva de todas, de todos y de todes. Por eso, la decisión política de este gobierno está en transformar. Quiero felicitar porque esta herramienta no es una herramienta, es un dato estadístico hecho por la Dirección de Estadística de la provincia de Buenos Aires, por nuestro ministerio, y va a dar paso a que de una vez se reconozcan esas desigualdades y se empiecen a trabajar. De ahora en más hay un instrumento, diría yo, más que una herramienta, que va a propiciar que las mujeres tengamos el lugar que necesitamos y que debemos ocupar y que los géneros puedan achicar y trabajar en esas desigualdades que existen. Por eso, a partir de ahora, creo que estamos dando un paso histórico y estamos marcando un camino que va a ser irreversible. Dependerá de todos, de todas y de todos que esto no retroceda nunca. Muchísimas gracias a todos los que han trabajado y han hecho posible esto. Muchas gracias, vicegobernadora. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan muy buenas tardes.